Bienvenidas al estudio Caminando en el Cristianismo, presentado por la Iglesia de Cristo en 1 de Mayo. Yo le esperaré, pues sé que vendrá y feliz viviré. Y aunque piensen que tarda en volver, yo confío en él. Cada día sé más cercano está nuestro encuentro final. Día sin igual cuando le veré tal y como es. Un día se fue, prometió volver. Aquí estoy, siempre fiel. A su lado iré, él me llevará a la eternidad. Nuevo amanecer para la hermandad del Señor traerá. Con poder vendrá, todos le verán, su señal brillará. Entre nubes y ángeles también anunció. Estimadas amigas que hoy nos acompañan en esta serie de estudios bíblicos llamado Caminando en el Cristianismo. Le damos la más cordial bienvenida a sus hermanas Rubí Pérez y la hermana Yasmín Cruz. Damos gracias a Dios que nos permite estar reunidas para el estudio de su palabra en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículos 1 al 28, con el tema Pablo en Corinto. Pablo termina su segundo viaje misionero e inicia su tercer viaje. Daremos inicio con nuestra primera oración, por lo cual les invito a inclinar nuestros rostros en reverencia. Padre Santo que está en el cielo, santificado sea su nombre. Estamos aquí reunidas sus hijas con el propósito de estudiar un poco más del libro de los Hechos en el capítulo 18, pidiéndole, Padre, que me ponga en mí sabiduría, el Espíritu Santo sea conmigo para que lo que estudiemos sea de acuerdo a su voluntad. Y por cada una de mis hermanas les pido para que juntas podamos escudriñar y aprender acerca de los eventos de su primera iglesia. Quédese con nosotros, bendíganos por nombre, le pedimos en el santo nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanas, vamos a tener el estudio en el capítulo 18, que en este capítulo continúa el recorrido del segundo viaje del apóstol Pablo. Aquí estamos situados en el año más o menos 50-51 y vamos a empezar con el versículo 1. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Bueno, dice que sale de Atenas, que estas dos ciudades se localizan en Grecia. Pablo llega a Corinto. Esta ciudad de Corinto tenía un templo dedicado a Afrodita, que era diosa del amor. Lamentablemente en este templo se realizaban actos inmorales de carácter sexuales. Pero bueno, aún así en esta ciudad también había una sinagoga de los judíos. Y aquí tenemos el mapa más o menos que vemos que Atenas colinda con Corinto y son ciudades griegas. En el versículo 2 dice: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Bueno, aquí se introduce a este matrimonio que sale de Italia. Aquila y Priscila salen de esta ciudad y llegan a Corinto. Por una razón, porque Claudio había expulsado a los judíos de Roma en el año 52 aproximadamente. ¿Y por qué fue eso? Bueno, según los historiadores, se dice que un hombre llamado Cresto provocaba a los judíos a alborotos en Roma. Y entonces Pablo conoce a Aquila y Priscila y se queda con ellos. Versículo 3: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas.
La verdad que qué gran bendición para Pablo era conocer a este matrimonio, porque no se encontraba con sus compañeros Silas y Timoteo. Entonces, Dios siempre pone en el camino a este matrimonio, que además pues se dedicaban a lo mismo, tenían el mismo oficio, que era hacer carpas de cuero que ellos confeccionaban. Sin duda me puedo imaginar que este matrimonio, por estar con Pablo, pues ellos aprendían mucho e iban adquiriendo conocimiento, fortaleciéndose en la verdad, en la verdadera doctrina del Señor Jesucristo. Versículo 4 dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Sí, porque Corinto estaba en Grecia, por eso que estaban ahí presentes los griegos. 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Aquí ya es otro momento, donde Pablo había hecho una pausa a su oficio para entregarse por completo a la predicación. Por fin Silas y Timoteo se reúnen con Pablo, el equipo original nuevamente está completo. Versículo siguiente: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Los judíos no, bueno, unos sí, pero muchos no creían y por el contrario blasfemaban. ¿Qué significa blasfemar? Es ofender de labios o mostrar desprecio contra Dios. Vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, les dijo Pablo. O sea, yo hasta aquí, yo ya llego con ustedes los judíos. Yo ya me dediqué de tiempo completo para ustedes y vengo cada sábado, entonces ustedes siguen con esa postura. Yo hasta aquí me quedo con ustedes, ya no voy a seguir con ustedes, sino ahora me voy con los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Pues los no judíos. Versículo 7 dice: y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Pablo deja a Aquila y Priscila y ahora se muda con Justo. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Pues como Pablo, ya estaba viviendo con Justo, su casa de Justo estaba a un lado de la sinagoga. Pues yo me imagino que por eso Crispo, que era el principal de la sinagoga, pues tenía casi de vecino a Pablo y por eso pues dialogaban con frecuencia, yo me imagino, ¿verdad? Y por eso que Crispo y todos los de su casa y los gentiles, o sea, no los judíos, sino los gentiles corintios, eran bautizados. Los gentiles sí estaban aceptando el evangelio predicado por el apóstol Pablo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Vemos que en Corinto, a pesar de ser considerada una ciudad pecaminosa, Dios levanta a su gloriosa iglesia. Versículo siguiente: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabra y de nombre y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de hecho. De pronto los judíos nuevamente se levantan contra Pablo, llevándolo al tribunal. Pero Pablo ya tenía la protección que el Señor le había dado en el versículo 10, cuando le dijo: yo estoy contigo. La Biblia
En la nueva versión internacional se nos dice claramente, se nos explica un poquito más estas palabras. Dice, Galión les dijo, si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombre y de su propia ley, arréglenselas entre ustedes. Seguimos avanzando en el versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Pablo ahora vemos que sale de Corintios y navega a Siria, llevándose a Priscila y a Aquila. La verdad que un buen reconocimiento para este matrimonio, porque abandonaron y se mudaron, ¿verdad? Con tal de permanecer con Pablo y sirviendo a la iglesia. Pablo aquí vemos que se rapa la cabeza al hacer voto. Bueno, ¿qué son los votos? Los votos eran juramentos u obligaciones que los judíos hicieron a Dios. Había diferentes tipos de votos. Por ejemplo, ¿quiénes habían hecho votos? Pues Jacob hizo voto, Jefté hizo voto, Ana, David. Dios no mandó los votos, pero sí hizo reglas para los que querían hacerlos. El voto más frecuente en el Antiguo Testamento era el nazareo. No hay que confundirlo con nazareno, porque nazareno es un habitante de la ciudad de Nazaret, sino entonces el voto nazareo. El número 6, 13, 21 da referencia al voto nazareo, que nos decía que el consagrado debía abstenerse del vino, de tocar cadáveres. Se podía hacer el voto para toda la vida, como en el caso de Sansón, que no se cortaba nunca el cabello, ¿verdad? O también como Ana con Samuel, que lo consagró, ¿verdad? Y lo llevó al templo. También podía hacerse por un tiempo designado. Al terminar ese tiempo designado, varios sacrificios costosos fueron ofrecidos a Dios, y el hombre tenía que rapar la cabeza y así quedar libre del voto. ¿Por qué Pablo participaría del voto nazareo? Dejaron de hacer votos después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Podemos calcular, por ejemplo, si Jesús muere en el año 33 y la destrucción del templo ocurre hasta el año 70, vemos que hay unos 37 años en que todavía los judíos seguían practicando estos votos, pero una vez que el templo fue destruido, pues ya no lo podían hacer. Entonces, y también podemos ver que quizás Pablo había hecho este voto porque Dios le había protegido de tanto mal, ¿verdad?, que le querían hacer, y lo había mantenido con bien. Bueno, y también que para los judíos pues era un poco difícil desarraigarse de sus costumbres como judíos, porque ellos participaban también de las fiestas, cosa que por eso Pablo decía a los judíos que estas costumbres o estas tradiciones del Antiguo Testamento no se le impusieran a los gentiles, porque los gentiles ni iban a entender nada, la historia, ¿verdad?, de los antecedentes del judío, y por eso no tenían que inculcarles eso. Bueno, ahora vamos con el tema. Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. O sea, llega a Antioquía y termina aquí su segundo viaje. Siempre vemos que parte de Antioquía, hace su recorrido y para terminar nuevamente llega a Antioquía.
Entonces, aquí en este versículo 22 vemos que aquí termina su segundo viaje misionero e inmediatamente en el versículo 23 que dice, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. En este versículo 23 inmediatamente inicia su tercer viaje. Hasta aquí con Pablo. Hasta aquí vamos a dejar a Pablo y vamos a conocer en los siguientes versículos a un hombre especial. Vamos a ver de quién se trata. Versículo 20, bueno, tiene por título Apolos predica en Éfeso. Bueno, dice, llegando entonces a Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Dice que, en estos versículos que acabamos de leer, nos dice que Apolos no se creía el mejor predicador del siglo I. Él se dejó enseñar, se dejó corregir. Aquí ¿por quiénes? Por Priscila y por Aquila. Nosotros pues debemos de aprender de aquí que debemos de tener cuidado, que no debemos de creer que lo sabemos todo. No podemos decir, bueno, yo ya conozco la doctrina, esta es mi postura de cierto tema y todo lo demás, pues bueno, a lo mejor yo lo rechazo. A veces si caemos en estas circunstancias podemos pelear con un orgullo intelectual. ¿Qué me vas a enseñar? Si yo llevo 30, 40 años como cristianos, no debemos de tomar esa postura, sino debemos de ser como Apolos, que era humildes. Nos debemos de dejar corregir. Por ejemplo, también yo me quedé pensando que la medicina se dice que es una de las carreras que te lleva muchos años de estudio, hasta 8 años, 10 años quieres hacer una especialidad. Pero yo con este tema estoy razonando que la carrera que más tiene de estudio es la que tú y yo tenemos, la vida cristiana. Jamás vamos a dejar de aprender, quizás hasta el último día de vida va a ser el día que dejemos de aprender. Entonces nosotros debemos de hacer como a Pablo debemos de ser instruidos. Salmos 19:7 dice que Dios hace sabio ¿a quién? Al sencillo. No debemos de ver al hermano o a la hermana, al niño que tenemos al lado, sino debemos de ver a Jesús. Porque en Mateo 11:29, ¿qué nos dice Jesús? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así como Apolos, escudriñemos y pidamos sabiduría para también anhelar ser poderosas en las Escrituras. Y no solamente guardarnos por el conocimiento, sino salir a la predicación. Debemos de decir que a Jesucristo, predicar como que es el Hijo de Dios. Bueno, no como que es, sino que es el Hijo de Dios, en quien tenemos remisión de pecados y nos ofrece una vida eterna. Amadas hermanas, así es como concluimos el tema de todo el capítulo 18. Y lo que más deseo es que la plenitud de aquel que todo lo llena en todo esté con nosotros. Amén. Bueno, vamos a hacer la oración de despedida, agradeciéndole a Dios por este tiempo que nos ha brindado. Oremos. Padre bendito del cielo, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidas porque usted ha puesto la Biblia para que nosotros aprendamos y nos dejar instruir siempre por su palabra, por su bendita palabra. Quédese con nosotros, ayúdenos a mejorar, a ser santas delante de su presencia. Quite de nosotros todo aquello que ofende a su presencia.
Quédese con nosotros, ayúdenos siempre a ser humildes y también que nosotros escudriñemos las escrituras para poder ser poderosos también. Quédese con nosotros, le damos las gracias, le pedimos por las hermanas que están enfermas y las que no están con nosotros también, bendígalas por favor. Le damos las muchas gracias en el santo nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Hemos llegado al término de la clase de hoy, esperando que la palabra permanezca en nuestro corazón y la pongamos en práctica en nuestras vidas. Dios nos bendiga en esta semana, que la gracia de nuestro Padre esté con cada una de nosotros. Quedan invitadas para el siguiente estudio, que es el capítulo 18, en la continuación del comienzo. Agradecimientos totales a cada uno de ustedes por ese estudio del libro de los Hechos, Caminando en el Cristianismo, presentado por la Iglesia de Cristo que se reúne en la colonia 1 de Mayo, Villahermosa, Tabasco, México. Todas invitadas para el siguiente estudio dentro de 15 días. Gracias, nos vemos pronto. Yo le esperaré, pues sé que vendrá, y feliz viviré. Y aunque piensen que tarda en volver, yo confío en Él. Cada día sé más cercano está nuestro encuentro final. Día sin igual cuando le veré tal y como es. Un día se fue, prometió volver, aquí estoy, siempre fiel. A su lado iré, Él me llevará a la eternidad. Nuevo amanecer para la hermandad del Señor traerá. Con poder vendrá, todos le verán, su señal brillará. Entre nubes y ángeles también anunció que vendrá.